Hace años, cuando empezábamos, el proceso de poner un implante hasta llegar al diente, que es el objetivo de poner un implante, era muy largo. Hablábamos de 6 meses, 8 meses, un año. Hoy en día estamos colocando los implantes y a los pocos minutos u horas ya tenemos los dientes atornillados fijos en ese paciente. Realmente es casi un milagro. Hoy en día tenemos potentes escáneres mucho más pequeños, con mucha menos radiación, capaces de instalarse en una clínica dental. Podemos ver en 3D al paciente, disponemos de softwares, de programas que nos permiten planificar virtualmente la colocación de implantes, y no solo eso, sino que además podemos fabricar modelos estereolitográficos, o sea, la forma del propio esqueleto del paciente la podemos fabricar en físico. Sobre esa forma podemos confeccionar guías que nos permiten operar sin abrir. Realmente las nuevas tecnologías nos han ayudado muchísimo. Podríamos decir que desde los años 80, que empezamos a tener implantes con apellido científico, es decir, con un pronóstico predecible, podemos decir a un paciente: ¿cuánto tiempo me va a durar? Es la pregunta típica del paciente: doctor, ¿cuánto tiempo me va a durar? Podemos decir hoy en día: bueno, pues en base a la estadística que disponemos de estos implantes, espero que te dure X años, ¿no? O sea que hoy estamos ante una implantología basada en la evidencia científica. Luego, dentro de esto, el mundo de los implantes pues ha variado mucho. De hecho, es el tema de mi conferencia hoy. Han variado las superficies que utilizamos, han variado las formas de colocar el implante, ha variado muchísimos aditamentos que tenemos hoy en día y muchísimas tecnologías afines a los implantes o que coadyuvantes con los implantes, que nos mejoran el pronóstico y nos amplían mucho las indicaciones en el campo de los implantes. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Carlos Aparicio Magallón como académico de esta institución. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución, cuantas veces fuereis requerido para ello? Lo prometo. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico de esta institución.
Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, familiares y amigos, dear friends coming from abroad. En primer lugar, quiero comenzar este acto de ingreso en la Real Academia Europea de Doctores afirmando que este es, sin duda, uno de los momentos más felices de mi vida. La posibilidad que me ha ofrecido esta real institución de integrarme entre sus miembros me llena de orgullo y emoción. Por todo ello, agradezco de corazón a todos los académicos el haberme elegido como académico correspondiente para formar parte de una institución de tanto prestigio nacional e internacional. De forma muy particular, agradezco al excelentísimo señor presidente, don Alfredo Rocafort Nicolau, y al excelentísimo señor doctor Pedro Clarós por su especial apoyo a la propuesta de mi candidatura. Mi agradecimiento lo extiendo a los académicos que como padrinos avalan mi ingreso en el día de hoy. El excelentísimo señor doctor Luis Carriere Lluch, el excelentísimo señor doctor Juan Carlos García Valdecasa Salgado y el excelentísimo señor doctor Emili Gironella Masgrau. Mi agradecimiento también a todos los miembros que durante este periodo de académico electo me han ofrecido, sin excepción, su apoyo y estima. Espero ser merecedor de este gran honor mediante el compromiso personal, aceptando expresamente las responsabilidades que comporta. A los 12 años ya tenía claro que quería ser médico, pero esto os lo cuento luego. Mi vida, lo que soy hoy como persona y como profesional, se debe a varios valores que he ido cosechando a lo largo de los años y que son los que además he intentado transmitir a mis hijos. Pasión en todo, absolutamente todo lo que hago, desde la acción más cotidiana y significante al mayor de los retos. Este discurso sin duda ha sido un gran desafío. Esfuerzo. He aprendido que nada que valga en la vida, nada se consigue sin esfuerzo. Y valentía. Hay que ser valiente. Porque, como decimos en Cataluña, en mi tierra de adopción, quien no se arrisca, no pisca. Es decir, si no arriesgas, no ganas. He arriesgado muchas veces en mi vida. En ocasiones he ganado y en ocasiones he aprendido. Algunas de mis apuestas fueron quizás descabelladas, pero nunca equivocadas. Me gusta el riesgo, me hace sentir vivo. A mi mujer Mónica, a veces no tanto. Pero estos riesgos que he ido tomando a lo largo de mi vida me han dado también las mayores satisfacciones, tanto en la faceta personal como en la profesional. Siempre me he tomado y me tomo mi profesión, y en concreto a cada paciente, como un reto. Siempre he creído, quizás por mi influencia médica, que lo mejor para mis pacientes es la mínima intervención. Esta frase fue la primera que me vino a la mente al intentar un brainstorming que relatara para una audiencia realmente especial la historia de la osteointegración de la manera más coherente y práctica posible. Historia que de manera obligada va ligada a mi historia profesional y también personal. Amigos que me escucháis, quiero compartir con vosotros el porqué de resaltar con elegantes cursivas las palabras coherente y práctico. Quizás lo primero sea entender la amplitud de la palabra práctico. ¿Sabéis cuál es la definición de español? Español es una persona que pasa su vida estudiando inglés. Y la definición de hombre, persona del género masculino que pasa su vida perdido en las ramas y aprendiendo a ser práctico. Me encantan las lecciones que en ese sentido recibo de mi mujer Mónica cada día, una nueva. Y cada vez que lo reconozco con una sonrisa significa que estoy bien. Ya sabéis la mayoría que me encuentro en un ciclo de mi vida absolutamente privilegiado, disfrutando y agradeciendo un periodo de libertad, como una persona que puede permitirse trabajar por gusto, como, dónde y cuando quiere. El sacrificio también tiene sus frutos. Así, quiero ser también coherente conmigo mismo. Pretendo haceros pasar un rato entretenido y, como diría Picasso, que robéis de mi discurso cualquier cosa que os pueda parecer de valor. He empezado diciendo que a los 12 años ya tenía claro que quería ser médico. Es el momento de que os cuente esa historia. Me encanta la medicina desde que era Boy Scout. Qué recuerdos tan hermosos y, sobre todo, nobles, los Scouts.
A ellos les debo buena parte de lo que sé de los valores que debe tener una persona en la vida. Además de las salidas de los sábados, hacíamos campamentos, donde en tiendas de campaña convivíamos 1 o 2 semanas, bajo la tutela de educadores que con el tiempo se convirtieron en amigos. En los campamentos me aficioné a portar el botiquín. Me entusiasmaba limpiar las heridas tal como lo hacía mi padre. Entonces ya empecé a pensar que quería ser médico. El veneno del poder de la curación y la erótica de la práctica médica se fueron adueñando de mí mientras estudiaba medicina en la Universidad de Navarra. De la mano del jefe scout, Iñaki Romeo, me adentré de forma temprana en el mundo de la cirugía. Sin embargo, el tiempo me hizo comprender que la vida hospitalaria y el sistema lógico, por otro lado, de escalafones jerárquicos, no iba conmigo. Yo no quería tener jefes, así que cambié mi destino profesional al trocar la especialidad de cirugía por la medicina rural. Lo que hoy llamaríamos médico de familia, pero en el campo, vamos. Para ello me apunté a prácticas de medicina rural durante los 6 últimos meses de carrera con el Ochenique. Así conocíamos en la escalera, por su reducida altura y su tripita feliz, a don Jesús Ortiz, honesto médico de Mutilva, un pueblito cercano a Pamplona. Mi gran reto comenzó al acabar medicina. En ese momento, embarazado de mi hija Marina y acuciado por la necesidad económica, apliqué para médico rural en la plaza más cercana disponible. Fui haciendo circunferencias en el mapa con el centro en Pamplona y con cierta sorpresa asumí que el radio se hacía cada vez más grande hasta llegar a la montaña, un valle escarpado compuesto por unos 27 pueblecitos con centro geográfico en Belén. No era el bíblico Portal de Belén, sino un mini pueblo situado en el Valle de la Montaña, Asturias, que entonces tenía apenas 30 habitantes. Un maestro, un cura, un tendero, un lechero y un madreñero. ¿Alguno sabe lo que es una madreña? ¿Y cómo se coloca? Son unos zuecos de madera que se apoyan en el suelo mediante un trípode. Las madreñas originales eran labradas a mano, habitualmente en madera de haya. De función antideslizante y estanca, las madreñas permiten, sin necesidad de quitarse las zapatillas, caminar por la tierra convertida en barro sin mojarse ni deslizarse. Las madreñas eran realmente útiles en una Asturias profunda de finales de los 70, sin teléfono, a veces tampoco sin luz eléctrica y, por supuesto, sin asfalto. Además de Belén, fui responsable de los otros 26 pueblos que componían el Valle de la Montaña. Para explicar su desarrollo industrial del momento, baste decir que para los 27 pueblos teníamos un solo teléfono, un maestro, un cura compartido y un médico, o sea, yo. Por supuesto, no había servicio de urgencias. El médico lo era 24 horas al día y durante los 7 días de la semana. El organismo, entre comillas, competente de la contratación médica tenía una curiosa forma de equipar al licenciado responsable para ese cargo. El equipo otorgado por la Seguridad Social se componía exclusivamente de un talonario de recetas y nada más. El tampón con el nombre del médico se lo tenía que comprar uno mismo. Con este sofisticado equipo debía de cumplir con la función de diagnosticar y tratar cualquier enfermedad de cualquier especialidad que pudiera tener un paciente de cualquier edad, incluyendo aquí tanto un neonato de 7 días, recién llegado del hospital, como un abuelo de 85 años con una enfermedad respiratoria crónica. Esa, amigos, fue la prueba de que no importaba cuánto había estudiado o aprendido durante mis estudios. Se trataba de tener en tus manos el destino de vidas humanas, de personas que solo contaban contigo. Se trataba de cómo podía yo ayudarles. Allí y sobre la marcha, poco a poco fui completando mi formación, aprendiendo de mis colegas circundantes. Entre otras cosas, aprendí análisis clínicos sencillos de mi buen vecino, el boticario del pueblo grande más cercano. De esta forma, pude incorporar una centrífuga que, junto a sencillas tiras reactivas, 4 cristales, un microscopio, me permitían diagnosticar problemas sanguíneos y urinarios elementales. Tras absorber conocimientos de otros especialistas ya no tan vecinos, aprendí a interpretar la logística de tener un aparato con el rayo que ve por dentro. Así se conocían los rayos X en aquel paraje.
Ostras, radiografías y escopia en casa. Este fue un gran avance en mi zona, pero para pagarlo había que afrontar además el difícil desafío de organizar una clínica privada, algo para lo que jamás fui preparado. Este fue el primer contacto con la realidad médica, la responsabilidad de ser especialista de todo sin serlo de nada y además empresario. Afortunado yo, que sin darle más importancia me puse manos a la obra con la mejor de mis voluntades, alternándolo con viajes cortos a la residencia de Oviedo para visitar y absorber todo lo que pudiera de los departamentos de radiología, cardiología y medicina interna, y así completamos el equipamiento de la consulta / centro diagnóstico con un electrocardiógrafo. En realidad, lo que mejor aprendí fue a tener el sentido común de saber cuándo podía tratar una persona o cuándo debía de enviarla a la residencia hospitalaria que se encontraba en Oviedo entre 3:30 y 6 horas, dependiendo de la disponibilidad de la única ambulancia de la comarca. Sin embargo, no siempre el equipamiento es lo más importante. El sentido común, el descarte, el ojo médico suelen ser las mejores armas para el médico. Una de mis actuaciones más breves, pero que más me impactaron por su trascendencia, se produjo cuando, al poco de llegar a la montaña, fui requerido para atender en domicilio a un neonato de unos 20 días. En ese momento yo estaba recién salido del horno, pero lo que vi no me gustó. Un niño deprimido, sin llanto, que no sabía bien por qué, pero olía a gravedad. Supongo que gracias a mi paso por el servicio de cirugía tuve la intuición de, además de auscultar su pecho, hacerlo en su vientre también, constatando que allí no había ningún ruido. La decisión de llamar a una ambulancia para recorrer las horas de distancia hasta la residencia fue la que permitió solucionar un hilo paralítico en quirófano hospitalario y salvó su vida. Mi abuelo y mi padre fueron técnicos de laboratorio dental. El laboratorio de mi abuelo y luego el de mi padre estaban localizados en la propia vivienda. De modo que el laboratorio de mi padre estaba en mi casa. Ellos sí que sabían conciliar el trabajo con la vida familiar. En esos tiempos existían pocas variedades de materiales de impresión. El dentista utilizaba generalmente el arginato. La medida de la boca quedaba impresa en esa pasta, cuyas propiedades duraban lo que ésta tardaba en desecarse. Cuando el dentista llamaba a mi casa para recoger la impresión, había que apresurarse para coger la bici, sin barra, ya que la compartíamos los 3 hermanos mayores. Recoger la medida a domicilio del dentista, llevarla al laboratorio y rellenarla rápidamente con yeso antes de que se secara. Recuerdo perfectamente cómo la enfermera me daba una servilleta mojada en cuyo interior había algo supuestamente delicado. Recuerdo el asco que me producía pensar que la humedad se debía a las babas de alguien. Yo cogía el paquete solo con 2 dedos y lo introducía en la bolsa de deportes, intentando el mínimo contacto posible. Me juré que jamás sería dentista. Al cabo de 3 años de sumergirme salvajemente en la medicina rural, recordé que mi padre siempre hablaba de las excelencias económicas de la profesión dental. Y parece que ya no le di tanta importancia al tema de las babas. Así, después de aprobar el examen de numerus clausus y tras algunas vacilaciones y dudas de última hora, vine a Barcelona para especializarme en estomatología. Era septiembre de 1981, cuando emprendimos el viaje mi mujer, mi hija Marina, mi perro Lobo, así de grande, las maletas y yo. Todo lo que tenía en el mundo cabía en un Citroën Dian 6 azul. Los comienzos fueron memorables. Doy las gracias a mi amigo de la infancia y siempre presente en mi vida, Francis Endín, por permitirnos montar una tienda de campaña y durante un tiempo vivir en el patio de la casa que compartía. Cómo nos reíamos en aquella época, donde todos teníamos que espabilar para sobrevivir. Nosotros lo hicimos trabajando de varias maneras, mientras estudiaba para estomatólogo. Recuerdo que ofreciendo mis conocimientos de pediatría a la guardería, pude escolarizar a mi hija Marina sin gastar dinero. Recuerdo también con cariño cuando junto a Francis íbamos a las 4 de la mañana a Mercabarna y allí recogíamos cajas con verduras desechadas.
tras separar las hojas y frutos estropeados, conseguíamos material gratuito de primera calidad para elaboración de bocadillos vegetarianos, que un segundo equipo se encargaba de vender luego en la Universidad Autónoma de Barcelona. Era 1981 y todavía en primer curso de estomatología tuve el privilegio de formar un grupo compartiendo estudios y aficiones con Jordi Olivé y Ramón Merino, que en paz descansen. Los tres comprendimos rápido que no podíamos esperar demasiado de un profesorado que, salvo honrosas excepciones, estaba más preocupado por utilizar su puesto para promover su consulta privada que por ayudar al estudiante. Así, cualquier curso impartido fuera de la universidad era motivo de nuestra atención. No perdíamos la oportunidad de aprender de primera mano, aunque para ello tuviéramos que apretarnos el cinturón, de los mejores dentistas internacionales que aterrizaban en España. Eran épocas de vegetariano y de mucho yoga, tiempos de compartir la casa con otros amigos, de conocer a los amigos de tus amigos que nos visitaban, tiempos de cultura, transición y alerta. Enseguida, junto a Jordi, y gracias a un préstamo avalado por mi buen amigo Iñaki, pude abrir mi primer gabinete dental. En España todavía no se conocía el fenómeno de la osteointegración. Os presento al profesor Braneman. Osteointegración es el término acuñado por el profesor Parikmat Braneman para definir la unión estructural que a nivel del microscopio se produce entre la superficie de un implante sometido a la carga masticatoria y el hueso vivo. Permitidme que os repita esta definición. Osteointegración es el término acuñado por el profesor Parikmat Braneman para definir la unión que se produce a nivel microscópico entre la superficie de un implante que está sometido a la carga de la masticación y el hueso vivo. Hasta este momento los intentos de implantar un metal con forma de tornillo o no dentro de los maxilares tenían un pronóstico pobre. Era un cara o cruz y si salía mal, el paciente perdía no solo los implantes y los dientes a ellos sujetos, sino también el hueso maxilar adyacente. Como muchos de los grandes descubrimientos de la humanidad, el relativo a la capacidad de un tornillo de titanio para soldarse con el hueso no fue buscado directamente, sino que fue el resultado de la observación casual durante otro experimento. Braneman estudiaba la microcirculación capilar y para ello diseñó un tornillo de titanio hueco al que se le podía acoplar un sistema de lentes y así observar in vivo la circulación de la sangre. Es el artefacto que podéis ver en la radiografía arriba a la derecha. Lo siento por la presidencia, no sé si podéis ver. Tras insertarlo en el fémur de perros y estudiar el comportamiento del torrente sanguíneo, y debido a su precio, Braneman quiso recuperar el sistema para utilizarlo de nuevo y fue entonces cuando se dio cuenta de que los tornillos de titanio quedaban pegados al hueso y eran muy difíciles de extraer. El artículo pilar que utilizó el profesor Braneman para presentar sus trabajos sobre la osteointegración a la comunidad científica internacional fue publicado en 1981, curiosamente el mismo año de mi matriculación en estomatología. Es fácil imaginar que en esa época los implantes dentales no existían como materia en la escuela dental, donde ni siquiera se nombraban. Conocí los implantes dentales a raíz de la pregunta de un paciente español que había vivido en Suecia y de regreso a España perdió una muela que sujetaba a un puente. ¿Implantes? Sí, doctor. Parece que en Suecia han inventado los implantes dentales y funcionan bien, porque la Seguridad Social sueca ya los cubre. Yo lo oí estando allí. Esa fue la primera voz de alerta. Luego, tirando del hilo, Jordi consiguió una fotocopia del famoso artículo en la biblioteca de la Universidad de Michigan, donde pensó en estudiar. Localizar un artículo hoy es una tarea no demasiado complicada gracias a Internet, pero en aquellos momentos fue el fruto de una perseverancia bien recompensada. Mientras leíamos las fotocopias, fantástico invento del momento, del artículo en cuestión, tuvimos la certeza de que nos encontrábamos frente a algo muy grande y trascendente. Tuvimos la visión de entender que ese descubrimiento, liderado por un equipo sueco, estaba destinado a cambiar el rumbo de la odontología. Sin vacilar,
Con el descaro que proporciona el hambre del conocimiento, preguntamos al autor sobre la posibilidad de trasladarnos a Suecia para aprender de primera mano la técnica de la osteointegración. A los pocos meses impartía un curso en la Universidad de Gotemburgo, enviamos nuestro currículum vitae y fuimos admitidos un mes antes de su comienzo. Con el entusiasmo de ser pioneros en España en llegar al descubrimiento y tras momentos de reflexión yogi, decidimos que antes de aplicar la técnica visitaríamos a otros colegas internacionales que, aunque fuera de forma reciente, ya la utilizaban. Durante un año visitamos a los responsables de centros de prestigio internacional, tales como la Universidad de Toronto, la Clínica Mayo en Rochester, la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad de Gotemburgo o el Hospital Sahlgrenska, entre otros. Comprobamos que todos los visitados coincidían en la bondad y predictibilidad del método. Habíamos visionado que en el futuro los implantes dentales serían una especialidad. Junto a mi compañero de consulta, Jordi Olivé, trabajamos en la preparación y diseño de lo que sería la primera clínica en España, probablemente de Europa, dedicada exclusivamente a la colocación de implantes dentales y su rehabilitación protética. Tras más de un año de prolegómenos y con muchísima ilusión, la Clínica de Prótesis Osteointegradas de Barcelona abrió sus puertas en 1985. Durante muchos años respetamos el protocolo sueco original de forma escrupulosa, sin apartarnos de él y sin improvisaciones que pudieran hacer variar el pronóstico deseado. Por fin, se había demostrado que siguiendo un protocolo concreto se obtenían resultados predecibles. Y eso, queridos, es ciencia y no arte. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de protocolos de actuación basados en la evidencia científica. Esto ocurre en todas las ramas de la medicina actual y se conoce como medicina basada en la evidencia. Pasos definidos hasta poder obtener un resultado o una estadística aceptable de resultado positivo. No importa quién dé los pasos, si se respeta el protocolo, al final se consiguen resultados de forma predecible. El arte, por el contrario, es el resultado que pueden conseguir al trabajar personas como Picasso o Miró y que los demás, aunque tratemos de imitar, no podemos repetir. ¿Cómo medir la osteointegración? Con el tiempo fuimos modificando y optimizando el protocolo original para conseguir la osteointegración en varios aspectos que relataré a continuación. Y lo haré con especial énfasis en aquellos en los que tuve una participación directa. Así, la primera optimización de la técnica vino provocada por la necesidad que teníamos como clínicos de conocer el momento óptimo para someter el implante a la fuerza de la carga masticatoria, a la carga de los dientes. El implante dental tiene dos características que lo diferencian de la mayoría de los implantes que se realizan en el cuerpo humano. La primera característica específica es que se encuentra en contacto con el exterior. El implante dental, como su nombre indica, tiene como función soportar prótesis que imitan a los dientes naturales en una de sus funciones como la de masticar. Y allí estaba yo, recién salido de la facultad, gastando mis inexistentes ahorros, aprendiendo a comportarme como un científico por libre y sin el apoyo de la Universidad de Barcelona, en aquel tiempo poco interesada en la universalidad de la ciencia. Implantes inclinados. Sin haberse cuestionado nunca el porqué, en los años 80 el implante era colocado en dirección perpendicular al plano de oclusión, al plano de la masticación y paralelo al implante contiguo. Ocurre frecuentemente que en las zonas del maxilar superior, en las zonas posteriores del maxilar superior, la presencia de los senos maxilares expandidos disminuye la cantidad de hueso disponible. Y así es complejo anclar un implante de forma predecible y de forma perpendicular. La solución que se importó desde Estados Unidos fue la de rellenar el interior del seno maxilar con diferentes materiales de injerto. El hueso autólogo fue pronto considerado como el gold standard del injerto de seno. Guiados
por una filosofía de trabajo poco intervencionista, ideamos estudiar los resultados de la colocación de implantes con ángulos de inclinación que permitían encontrar hueso sin invadir el seno maxilar y, por lo tanto, evitando el injerto del seno. Corría el año 2000 cuando publicamos el primer trabajo mostrando la bondad de los implantes angulados. Este trabajo, junto al del sueco Kremanov, dieron pie a las actuales nuevas tendencias de la implantología moderna. Me refiero a las técnicas que promueven el uso de menos implantes que se inclinan para ocupar una mayor superficie y al uso de implantes largos inclinados que se anclan en el hueso cigomático como solución para los maxilares con poco o mínimo hueso. Pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Así veis cómo colocamos el implante inclinándolo e intentando evitar ese seno maxilar, intentando evitar el injerto. Esto fue también utilizado en otras áreas de la medicina, como en la ortopedia. Aquí veis algunos de los trabajos del grupo de Thomas Alberson, donde colocaban implantes inclinados en caderas y, como podemos ver, funcionaban perfectamente. Cirugía de implantes mínimamente invasiva. Así pues, demostramos que la osteointegración era posible y también mantenible con el implante inclinado. Ello haría innecesarios muchos procedimientos de injerto. Sin embargo, a mediados de los 90, la colocación de implantes con diferentes grados de inclinación acordes con la anatomía del paciente era compleja, debido a que los sistemas de radiología todavía eran primitivos. Los programas de navegación radiológica no existían y el cirujano tenía que desarrollar una capacidad para convertir mentalmente las imágenes de un cliché radiológico en imágenes tridimensionales y así poderse imaginar el recorrido de los implantes. Poco a poco se fueron desarrollando programas con sistemas de navegación virtual y los complejos, como los que podéis ver aquí en las imágenes, y los complejos equipos hospitalarios fueron sustituidos por equipos más sencillos, más efectivos y con menor dosis de radiación para el paciente, aptos para instalarse en la clínica dental. En este sentido, tuvimos el honor de ser parte del equipo de pioneros para la aplicación del primer sistema dental de cirugía guiada. Este sistema de navegación, en su comienzo, tuvo varios nombres y fue finalmente comercializado con el nombre de Teeth in 1 Hour. Se llamó así por la posibilidad que daba al clínico de hacer la intervención de colocación de los implantes y atornillar los dientes en solo 1 hora. Es entonces cuando se comenzó a definir el proceso como cirugía mínimamente invasiva, describiendo una intervención que se realiza sin bisturí tradicional, sin una extensa incisión de entrada, sin puntos y con mínimo dolor. Como ya sabemos, los éxitos no se logran de una manera individual. Con la ayuda e inspiración de Mónica, creció la idea del ente Aparicio Formación, primer programa educacional en implantes para posgraduados. Para completarlo, contamos con la Universidad de Gotemburgo, además del personal e instalaciones de Clínica Aparicio aquí en Barcelona. Nuestros cursos fueron modelo de enfoque para un centro privado. Por un lado, eran invitados los profesionales más destacados a nivel internacional para compartir sus conocimientos. Por otro lado, ofrecíamos la posibilidad de adquirir esos conocimientos internacionales en España, sin desplazamientos al extranjero y en lengua castellana. Como primer resultado, pudimos rellenar la ausencia de docencia en implantes osteointegrados que en aquel momento presentaba la universidad en España. En segundo lugar, mi equipo y yo mismo estábamos permanentemente actualizados. Además, nuestra reputación científica iba creciendo, pues aparecían sinergias y colaboraciones internacionales para trabajos de investigación. Y en tercero, lográbamos unos ingresos extra. Casi desde el comienzo de la informática conté con el mejor ingeniero informático, Marco. Lo que al comienzo parecía un lujo, rápidamente se convirtió en necesidad.
Marco fue nuestro pilar central para la organización de cursos de formación continuada. Nuestras presentaciones con diapositivas al comienzo, con ordenador después, eran las mejores en su composición. Nuestra web, pionera y revolucionaria en sus inicios, fue motivo de inspiración y copia hasta la saciedad por otros centros. Cuando en 2002 llegó la colaboración con Nobel Biocare, nuestro fabricante de implantes por excelencia, para la cirugía guiada con planificación virtual, estábamos avanzados a la línea de salida de otros grupos, pues además del aula física, que podéis ver aquí en la fotografía de Clínica Aparicio, ya teníamos otra aula online conocida como Aulaca. También habíamos trabajado en el concepto de telemedicina junto a las universidades de Umeå y Bergen en Suecia y Vasa en Finlandia. Nuestros enlaces permitían sesiones interdisciplinares a distancia. En poco tiempo, Marco desarrolló con entusiasmo la visión que tuve mientras hacía el Camino de Santiago en compañía de mi amigo Francis. Un portal web, guidedimplant.com, donde cualquier dentista podría enviar información radiológica y nosotros, después de la planificación virtual del caso, fabricar una plantilla estereolitográfica a través de la cual el dentista podría operar a su paciente sin abrir, sin tan siquiera usar bisturí, mediante cirugía guiada y en cualquier parte del mundo. ¿Es posible colocar los dientes inmediatamente tras los implantes? Con la cirugía guiada no solo se demostró que la osteointegración de un implante se podía conseguir de forma mínimamente invasiva, sino que además reafirmamos que se podrían cargar los implantes de manera inmediata. En 2002 organizamos el primer consenso internacional de carga inmediata aquí en Barcelona. A partir de ese evento quedaba admitido por la comunidad científica internacional que en determinadas situaciones ya no era necesario esperar un tiempo tras la inserción de los implantes para colocar los dientes. La organización de ese evento supuso la aceptación de un protocolo universal que puso el listón de salida y las reglas para que los pacientes que sufrían este problema pudieran tener dientes fijos sobre implantes con seguridad en 24 horas. Habíamos cambiado el concepto de osteointegración, introduciendo los conceptos de estabilidad primaria, como aquella que se obtiene en el momento de la colocación del tornillo, y estabilidad secundaria, como aquella que se logra con el paso del tiempo y la curación alrededor de nuestro implante. Ahora el implante ya no necesita estar integrado en el hueso para poder cargarse con una dentadura. Lo que necesita el implante es poder mantener la estabilidad primaria en el tiempo lo suficiente para conseguir la secundaria o osteointegración. Este concepto revolucionó de nuevo el mundo de la implantología dental. El implante cigomático versus el injerto óseo. Amigos, es curiosa la vida. Comencé mi andadura dental con la primera clínica de España dedicada exclusivamente a los implantes osteointegrados. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que los implantes pueden ser o no para toda la vida. Cuando se pierde el implante, el espacio que antes ocupaba queda vacío y típicamente desaparece también el hueso circundante que lo sujetaba. El resultado final es la pérdida del hueso maxilar, el mismo final que cuando se pierden los dientes por periodontitis o infecciones prolongadas. Podéis ver en el esquema que os pongo aquí unos dientes superpuestos, una radiografía de unos dientes donde vemos que estos dientes han perdido mucho hueso. Ya solamente la punta de los dientes está sujeta por hueso. Este paciente tiene una periodontitis, lo que en la calle se conoce como una piorrea. Este hueso ha ido desapareciendo y estos dientes se comienzan a mover y al final, cuando se pierden, dejan estos espacios vacíos que vemos en negro y cuando pasa un poco de tiempo, esas espículas también llegan a desaparecer. Al final tenemos un paciente que no tiene dientes y no tiene hueso y no podemos colocarle unos implantes normales en él. En este caso, antaño necesitábamos unos injertos de hueso de cadera, como os voy a contar ahora, para resolverlo. La solución
Como digo, era bajo anestesia general extraer un fragmento de la cresta ilíaca que mediante tornillos sujetábamos en el hueso maxilar residual. El paciente no podía llevar dentadura postiza en por lo menos 2 meses, casi el mismo tiempo que le duraba la cojera posoperatoria. Transcurridos 6 meses se colocaban implantes en el interior, en el espesor del hueso injertado. Otra vez dentadura postiza durante 4 meses más y luego una tercera intervención para los pilares que sujetaban los dientes fijos. En total, un tratamiento de superior al año con un pronóstico cercano al 80%. O si lo miramos al revés, superior al 20% de fracasos. Puedo decir que en mi carrera profesional y en el mundo de la integración hay un antes y un después de los implantes cigomáticos. Lo que hacemos ahora es colocamos estos implantes que veis largos, que llegan hasta el hueso del pómulo. Este hueso no está afectado por la pérdida dental y con estos implantes podemos sujetar unos dientes sin injertos en 24 horas. Conocí los implantes cigomáticos de la mano del profesor Brannemar ya en 1987. Fue la historia de Ignacio, un chaval de 17 años que había sido operado en un hospital de Barcelona para corregir una mordida abierta, es decir, una cara larga con dientes inferiores adelantados, que no terminan de contactar con los superiores. Aproximadamente un mes tras la intervención, contaba Ignacio, noté cómo se me movían los dientes incisivos superiores. Al tocarlos, se desprendió un bloque de hueso blanco que contenía 3 dientes. 3 días después cayeron 2 dientes más y así hasta perder todos los dientes anteriores, junto al hueso maxilar que los sujetaba. El resultado fue desastroso. Ignacio quedaba a los 17 años con una cara que continuaba siendo larga, una mandíbula relativamente todavía más adelantada por la pérdida maxilar, pérdida total de los dientes y premolares superiores y una comunicación completa de la boca con la nariz, por culpa de la necrosis ósea. Junto con los doctores Periman Brannemar, Eugene Keller, jefe del servicio de la Clínica Mayo, mi compañero Jordi Olivé y yo, rehabilitamos la cara de Ignacio colocando unos dientes fijados a unos implantes largos que atravesando el seno maxilar se anclaban en el hueso cigomático malar. El trabajo, publicado en 1992, es la primera referencia en la literatura a los implantes cigomáticos. La idea del implante cigomático como alternativa al injerto óseo pertenece pues al profesor Brannemar. Es nuestro mérito su optimización, minimizando los efectos colaterales de la técnica original hasta convertirla en un procedimiento seguro y predecible. Mientras escribo estas palabras y con la perspectiva que te da el tiempo, entiendo el por qué llegamos a comprender los problemas de la técnica original y cómo desarrollamos un protocolo para la colocación segura de implantes cigomáticos que ha permitido popularizarlos entre la profesión. La razón, como siempre, es que su llegada nos encontró preparados. Habíamos trabajado mucho tiempo en los implantes inclinados, así como en el desarrollo de la visión tridimensional y también en la carga inmediata de los implantes. Con la perspectiva del tiempo también entiendo que el hecho de haber escrito el único texto en inglés que disponemos sobre los implantes cigomáticos ha tenido para mí múltiples consecuencias beneficiosas. La primera es haber tenido que responder a todas las dudas que me surgían al razonar el porqué de mis afirmaciones respecto a la técnica. Empatizar con el eventual lector, haciendo comprensible la explicación de tus actos, te hace sabio. El segundo de los efectos positivos producidos por la escritura del libro ha sido el sentimiento de liberación que he experimentado al poder mitigar una parte de mi deuda contraída con la profesión que me ha dado tantas cosas buenas. El último aporte positivo, que no el menor, es la satisfacción de saber que muchos pacientes se beneficiarán de nuestro protocolo basado en el moderno concepto de Patient Specific Therapy. La foto que ven o que me ven con Vicente Ferrer
explica que los beneficios del libro son donados íntegramente a la Fundación Vicente Ferrer, que desde aquí os invito a visitar cuando queráis porque su labor es realmente excepcional. Como a los americanos les encantan los acrónimos, he bautizado nuestro método para el tratamiento con implantes cigomáticos como ZAGA. ZAGA es el acrónimo de Zygoma Anatomy Guided Approach. En realidad es una filosofía sencilla por un lado, pero compleja si la analizamos desde la mentalidad del cirujano macho. No se trata de que el paciente se adapte a la técnica universal que ha desarrollado un cirujano. Por el contrario, se trata de que el cirujano adapte su técnica a las particularidades anatómicas de cada paciente. Hoy somos capaces de transformar un tratamiento que precisaba de injertos y duraba más de un año en un tratamiento sin injerto óseo y que a las 24 horas permite atornillar unos dientes fijos al paciente sin hospitalización. Mediante la técnica ZAGA hemos minimizado los posibles efectos secundarios de los implantes cigomáticos colocados de la manera tradicional. Una cirugía compleja que se utiliza para casos de extrema resorción ósea maxilar se convierte así en una técnica de cirugía mínimamente invasiva. Puesto que estoy leyendo el discurso de entrada en esta Real Academia de Doctores, creo pertinente compartir mi sentimiento de que la vida está compuesta de ciclos y uno de nuestros mayores retos es ser valiente para cerrar unos ciclos y abrir otros. A finales de la pasada década, una compañía inversionista se enamoró de nuestro know-how y me ofreció la compra de mi obra, del proyecto maduro de mi vida laboral, de Clínica Aparicio. Tras algunas consultas, vacilaciones y comprobar la cuantía de su amor, decidí cerrar un ciclo vital profesional, pero no sin antes reconciliarme con la universidad, poniendo el mejor broche de reconocimiento universitario a mi labor profesional en la forma de tesis doctoral por artículos. Tesis que con el título On Zygomatic Implant-Based Oral Rehabilitation, the State of the Art and Proposed Criteria for Success, defendí justo antes de terminar mi compromiso laboral en octubre de 2013. En la diapositiva pueden ver la portada de mi tesis por artículos, Convención Internacional PhD y el tribunal ante el que tuve el honor de defenderla, de derecha a izquierda, el profesor Suárez Quintanilla de la Universidad de Santiago, el profesor Jan Linde de la Universidad de Gotemburgo, el profesor Thomas Arvidsson de la Universidad de Gotemburgo, el profesor Mariano Monzó de la Universidad de Barcelona y el profesor Javier Gil, actual rector de la Universidad Internacional de Cataluña. Tiene un punto paradójico que el comienzo de mi carrera como estomatólogo estuviera marcado por ser un pionero en los implantes dentales y que el cenit de mi carrera lo esté por ser pionero en resolver las situaciones más complejas, muchas veces producidas por el fracaso de los implantes. De nuevo, la vida me ha recompensado el esfuerzo y me considero privilegiado por muchos motivos, también desde un punto de vista laboral. Por un lado, trabajo como y cuando quiero, resolviendo casos complejos sin hueso maxilar mediante implantes cigomáticos, tanto en mi antiguo centro, ahora rebautizado como Plénido Dental, como internacionalmente. Por otro lado, dirijo un nuevo proyecto internacional gracias al cual muchos más pacientes podrán beneficiarse de la técnica ZAGA. Para conseguirlo, hemos fundado el ZAGA Team of Surgeons. Nuestro objetivo acepta el desafío de facilitar la rehabilitación oral mediante implantes cigomáticos de una manera segura y predecible, siguiendo el protocolo ZAGA. Precisamente a esos pacientes que más sufren por su invalidez oral y sin importar el lugar donde habitan. The Zygoma Saga Center Network representa a un selecto grupo internacional de centros proveedores de salud dental, de clínicas dentales, que priorizan el bienestar del paciente y utilizan el protocolo ZAGA para tratar la atrofia extrema maxilar de una manera predecible, evitando los efectos secundarios del uso de técnicas inadecuadas. Desde el día
que cogí mi botiquín de scout por primera vez, he creído que debía de dar lo mejor de mí para intentar mejorar la vida de los demás al ejercer mi profesión. Como médico, vivo mi trabajo. Como médico que ha tenido que aprender a ser empresario, vivo de mi trabajo. Tiene que ser así. Mis acciones pueden impactar en la vida de mis pacientes, tanto como en la mía. Y la recompensa final siempre sorprende por su generosidad y amplitud. En este sentido, y antes de despedirme, quiero compartir una corta historia de recompensa que me aconteció recién salido de la Facultad de Medicina. Al poco de llegar a mi puesto de médico rural, recibí una carta de agradecimiento y reconocimiento del jefe de servicio de cirugía vascular de la residencia en Oviedo, cuyo nombre ahora no recuerdo. La carta decía: apreciado compañero, te devolvemos a tu paciente María X, a la que hemos tratado de amputación de la falange distal de su dedo pulgar derecho. Gracias a la perfecta manera que utilizaste para enviar el fragmento distal, hemos podido realizar con éxito el primer caso de reimplante distal con microcirugía vascular de España. Atentamente, recuerdo a unos padres que, angustiados, bajaron una tarde de un pequeño poblado distante varios kilómetros en el coche de su vecino. Traían una niña en brazos con un aparatoso vendaje de tela en una mano. Cuando liberé el paño que hacía las veces de vendaje para descubrir la herida, apareció el muñón del dedo pulgar, cuyo resto había sido amputado por una máquina de hacer el picadillo para el embutido. Pero, ¿y el dedo? ¿Dónde está lo que falta? A mi pregunta se miraron entre ellos, con cara de interrogación. Así que padre y vecino volvieron al pueblo para buscar el fragmento, mientras la madre me ayudaba a limpiar la herida. En 1978 nadie había hablado de reimplantes de extremidades ni de las condiciones requeridas, pero una luz se me encendió y preparé el fragmento de tal manera que aguantara sin desecarse ni infectarse las horas necesarias para que la niña pudiera llegar hasta Oviedo y ser tratada. María es hoy una mujer con su extremidad completa. Como he dicho, soy afortunado. He recibido mucho de la sociedad y de mi profesión y siempre he creído también que es justo y necesario agradecer y devolver a la sociedad al menos una parte de todo lo que te ha dado. Mi historia, como muchas otras, es fruto de mucha pasión, esfuerzo diario y, por qué no decirlo, también de valentía. Reforzando el dicho de que no man is an island, os confirmo que no hubiera podido llegar solo a donde estoy. Por ello, quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado en el camino y que han aportado su granito de arena a quien os habla hoy. Especialmente a los que me habéis acompañado durante tantos años, muchos presentes aquí y ahora. Mónica ha sido mi piedra angular, el timón cuando no encontraba el rumbo y el ancla para amarrarme cuando las corrientes eran fuertes e intentaban arrastrarme a la deriva. Gracias. Mis hijos, Marina y Jean-Pierre, Arnau, Selva, Lucas y, cómo no, mi quinto hijo, Javier. Ellos han entendido más que nadie lo que implica el sacrificio del que os hablaba. Por ellos estoy hoy aquí. Gracias. Sé que a mi padre le hubiera gustado estar aquí. Como vasco y además educado hombre, es difícil de expresar sentimientos. Él habría sonreído sabiéndome parte de su obra. Me hubiera gustado también que mi mamá viera ahora a su hijo, del que tan orgullosa está. Estoy orgulloso de mis hermanos y sus parejas, Enrique con Alicia, Jesús con Ana, Javier con Vera, Carmenchu con Jorge, Ignacio con Clara y Virginia con Daniel. Gracias. Agradezco desde este podio a mis numerosos mentores y especialmente la ayuda, ejemplo y generosidad que he recibido de los profesores Periman Branemar, Thomas Anderson, Jan Linde, Iñaki Romeo, José Carriere y José Javier Echeverría. Agradezco también a mi amigo Francis su ejemplo de coherencia vital. Sin ellos, mi vida habría sido muy diferente. A todos los mencionados y otros que no nombro, pero como una Shatki, han estado y están conmigo para darme
un empujón en mis momentos más difíciles, para escuchar mis problemas más personales y para darme calor ante mis miedos más profundos. Gracias. Agradezco de nuevo a todos los académicos el haberme elegido para formar parte de una institución de tanto prestigio nacional e internacional. Agradezco especialmente el calor que me han dispensado en este primer periodo tras mi elección. Supone un gran honor que para la contestación de este discurso la Junta de Gobierno haya designado al excelentísimo señor doctor Pedro Clarós, internacionalmente reconocido otorrinolaringólogo, vecino en el terreno anatómico de nuestras especialidades y de cuya amistad me enorgullezco. No creo descubrir nada al calificarlo como una gran persona, cercana y generosa, además de internacionalmente respetado en su profesión. Me honra haber contado con él y su colaboración independiente en varios trabajos científicos publicados posteriormente en revistas internacionales de máximo impacto dentro de nuestra profesión. Y para acabar, querría compartir una cita de mi escritor favorito, Arturo Pérez Reverte. Existe gente que sueña y se queda quieta, y gente que sueña y hace en realidad lo que sueña, o lo intenta. Muchas gracias por vuestra atención. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Todos hemos acudido hoy para dar clamorosamente la entrada y la bienvenida al excelentísimo señor doctor Carlos Aparicio como académico correspondiente de esta Real Corporación. Sus saberes y su magnífica formación como médico estomatólogo y cirujano implantador de Barcelona le hacen un candidato especial a esta postulación. Respecto al discurso, como acabamos de escuchar en boca del recipiendario, titulado El implante dental y la osteointegración, en él se habrán dado cuenta que algo que parecía imposible y difícil de conseguir, como es la fijación de un implante de metal en un hueso mandibular, resulta ser posible, duradero y la solución a un problema frecuente del ser humano, como es la pérdida de sus piezas dentarias. Su inventor, como han visto, el profesor Brånemark, de la Universidad de Gotemburgo, trabajó muchísimo en este aspecto y vio la capacidad del titanio de integrarse en el hueso y de reconocerse por la presencia de hueso regenerado a lo largo de la superficie del implante. Esto se debe a su capacidad de reacción de los mucopolisacáridos, las glucoproteínas y los osteoblastos, permitiendo así una perfecta adaptación al hueso. Y gracias a su perseverancia, el doctor Brånemark consiguió un paso que cambiaría la vida a miles de personas. Hoy el implante dental es un procedimiento normal, seguro y habitual. Pero si por un momento pensamos que la financiación económica de la Universidad de Gotemburgo que recibía el profesor Brånemark estuvo a punto de ser suspendida por considerarse que la línea de investigación en la implantología oral era inapropiada, superflua y banal, no podemos imaginar lo que el mundo actual hubiera perdido. Un tanto por ciento muy elevado de los seres humanos de una determinada edad son portadores hoy en día de uno o más implantes dentarios. Una vez conseguido y estabilizado el principio de los implantes orales, quedaba un reto muy alto de conseguir, que era la fijación de toda una dentadura con unos implantes de gran longitud y fijados en los extremos del hueso maxilar, los llamados implantes cigomáticos, los cuales
son una buena opción para la rehabilitación total de una boca edéntula con atrofia del hueso maxilar. Son personas, del punto de vista oral, inválidas. Los implantes cigomáticos, como nos ha explicado el doctor Aparicio, son una buena opción para la rehabilitación de una boca edéntula con atrofia del hueso maxilar. Brånemark, Albertsson y otros muchos han actuado de una manera espectacular, facilitando esta rehabilitación oral. El titanio es un material muy sensible, capaz de reaccionar con el aire del ambiente en pocos milisegundos para formar una capa externa de óxido de titanio. El advenimiento de nuevas técnicas, la experiencia de los cirujanos orales cada vez mejores y el estudio digitalizado del escáner tridimensional han permitido este verdadero avance en nuestra sociedad. Nuestros pacientes y la población mundial cada vez viven más años y en mejores condiciones. Ya no es aceptado hoy que un octogenario no luzca una boca joven. En pocas palabras, hoy podemos decir que incluso al final de nuestra vida, nuestra sonrisa debe ser la de una boca bonita. Los avances de los implantes orales, acompañados de la disminución de la tasa de alcohol y tabaco, afortunadamente, y de la higiene y cuidado de los dientes, son la clave. Voy a decirles algo sobre el nuevo académico. Datos personales. Como he dicho, nació en Tarazona, Zaragoza, el 15 de junio de 1953, casado con Mónica, también médico, odontóloga y máster en periodoncia. Tiene 5 hijos, de los cuales los 4 mayores viven en el mundo en diferentes lugares muy dispares, como París, New Orleans, Chicago y Miami. El último, Lucas, vive con ellos en Barcelona. Pero Carlos Aparicio es un hombre afortunado, pues tiene grandes y buenos amigos. Él se siente privilegiado por esta razón y lo sabe, y sobre todo por su gran familia que le acompaña siempre. Mónica, su esposa, es su musa inspiradora. Él es consciente de que la sociedad le ha dado mucho y así lo ha repetido, y todos nosotros somos conscientes de que no vivimos en una isla, vivimos en un mundo que nos necesitamos los unos a los otros. Es un amante del mar y de los deportes de vela y practica todos ellos con regularidad. Es su evasión y necesario ejercicio físico en contacto con el mar. Incluso me atrevería a decir que le ruega a Dios cada mañana que le conceda el último minuto de su vida navegando. Pero eso sí, Mónica lleva el timón y ancla el barco donde ella dice. También le gusta la pintura, la música y el arte, en especial la escultura, lo que le define como un ser lleno de sensibilidad y humanidad. Es amante de la música y de la ópera, e incluso llega a disfrutar de mis charlas operísticas. Su formación académica es muy buena. Obtiene el título de licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, con un sobresaliente cum laude. Realiza la especialización en estomatología por la Universidad de Barcelona en 1983. Durante los años 78 y 81, como él nos ha contado, ejerce como médico titular de la Seguridad Social Española como médico de familia. Pero pronto se dio cuenta que este no era su camino. Así que decidió hacerse técnico de laboratorio dental en Barcelona. Y en 1984 obtiene el diploma en Implant Dentistry por la Universidad de Gotemburgo. Hace másters, prepara su tesis, y esta tesis, con mención internacional titulada Zygomatic Implant-Based Oral Rehabilitation, The State of the Art and Proposed Criteria for Success,
con la consideración de sobresaliente cum laude del 2013. Desde entonces disfruta del título de doctor en Medicina y Cirugía, por cierto, muy bien ganado. En su formación destacan los visiting professors de diferentes universidades nacionales y extranjeras. Pero, ¿qué aporta su actividad de investigación? Pues miren, señores, la osteointegración y su relación con los implantes cigomáticos han permitido rehabilitar muchos pacientes con bocas edéntulas y sin prácticamente tejido alveolar. El nuevo académico ha estudiado la inmunidad celular y tisular de los implantes orales y ha publicado excelentes artículos internacionales, tales como Zygomatic Implants, The Anatomy Guided Approach, o The Long-Term Use of the Zygomatic Implants, a 10 Years Clinical and Radiologic Report, o Zygomatic Implants Placed Using the Zygomatic Anatomy Guide Approach versus the Classical Technique, a Proposed System to Report Rhinosinusitis Diagnosis. En ellos ha tenido la caballerosidad y la elegancia de permitirme participar activamente como investigador y coautor. Mi principal papel era la de evaluar los resultados después de las cirugías y fiscalizar las complicaciones en el interior de los senos paranasales. Puedo dar fe que la incidencia de complicaciones sinusales en los casos estudiados es mínima, prácticamente no existe. Instituciones a las que pertenece Carlos Aparicio. Es profesor honorario del Centre de Perfectionnement en Odontoestomatologie de la Provence, Côte d'Azur, o es investigador adjunto, visiting scientist, en el Departamento de Biomateriales y Research de la University of Göteborg. Board member of the European Academy of Osseointegration, fundador de la Sociedad Española de Odontología Mínimamente Invasiva, como él nos ha contado. Me congratula que a todas partes donde va recibe los nombramientos de honor, lo que le denota la calidad humana y profesional del nuevo académico. En su currículum vitae destacan muchas cosas. En él nos ha contado este cambio en el cual su empresa, vivida con esfuerzo y con lucha, fue adquirida por la compañía Plénido Quality Dental Group. Esto es también un avance importante, pero sobre todo lo que yo más aprecio es el libro de texto Zygomatic Implants del año 2013, un verdadero referente. ¿Y cómo repercute su trabajo? Pues no nos olvidemos que la rehabilitación oral con implantes zigomáticos tiene una progresiva influencia en la medicina y en nuestra sociedad, interesada en todo lo que supone supervivencia y bienestar. La osteointegración, es decir, la convivencia de un metal en un hueso, es un proceso activo, no pasivo. Y este es un verdadero misterio de la ciencia biomédica. El doctor Aparicio hace años ya que se interesó por los implantes orales, como ustedes han visto, a la vez que nosotros lo hacíamos con los implantes extraorales. En su caso fue para reconstruir una o varias piezas dentarias y en el nuestro para reconstruir partes de la cara, como son el pabellón auricular, la nariz, la órbita o algunas caras mutiladas por tumores o por traumatismos civiles o de guerra. Para concluir, como pueden ustedes ver, glosar la enorme figura de este nuevo académico constituye un placer muy grande para mí, pero tengo el límite de repetir, con la insistencia que sería preciso, que todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien, que ha alcanzado en su oficio el prestigio más elevado a lo largo de su vida, que ha sido estimulador de nuevos campos en la odontología, que es un cirujano extraordinario y maestro de discípulos que le admiran en diferentes territorios y países y que goza de una gracia
humana que es de admirar. Sus cursos sobre implantes cigomáticos, a los que tiene la elegancia de invitarme con frecuencia a participar como profesor, son de gran calidad y muy apreciados por los participantes de todas las nacionalidades. Nuestra academia, ahora también la suya, está de gala. Sus enseñanzas y su ejemplo serán para todos nosotros una referencia. Todos los académicos tendremos ocasión de estar cerca de él para recibir su inspiración humana y académica, y estoy seguro que trabajará estrechamente con todos nosotros para que nuestra institución sea cada vez más reconocida. Solo me queda felicitar al excelentísimo doctor Carlos Aparicio, a su esposa, a sus hijos, porque su entrada en esta real corporación es un gozo compartido. Excelentísimo señor presidente, en nombre de la Real Academia Europea de Doctores, quiero darle la bienvenida y acogerle con todo el calor de esta institución, que, como decía mi padre, el académico emérito Andrés Clarós Domènech, es una academia con corazón. He dicho. Muchas gracias.